Último momento. La antigua escuelita de Valle Poná se ha derrumbado por falta de mantenimiento cuando los alumnos estaban por entrar a clases. Por suerte no hubo heridos. Los pobladores de Valle Poná reclaman soluciones urgentes al intendente del pueblo para que sus hijos no pierdan las clases. Es urgente reconstruir la escuela, señor intendente. Nuestros hijos no pueden perder el año. En este momento no tenemos recursos. ¿Y qué hicieron con el dinero de royalties y Fonacide? Lo invertimos todo. Parece mucho dinero, pero no alcanza. Si las autoridades no responden, los vecinos vamos a ayudar a reconstruir la escuelita de Valle Poná. Pero desde ahora vamos a controlar en qué se gasta nuestro dinero. ¡Bien! Este 10 de octubre, día de las elecciones municipales, vos decidís el destino de tu ciudad por los próximos 5 años en un contexto con más necesidades que nunca, debido a los problemas no resueltos históricamente y su profundización con la pandemia. La responsabilidad de la educación recae en la sociedad, en el municipio y en el Estado como titular de obligaciones. Desde el 2012, las municipalidades recibieron más de 2.2 billones de guaraníes del Fonacide para invertir en infraestructura, equipamiento y alimentación escolar. Es importante que todos y todas participemos de la gestión municipal controlando el uso eficiente y transparente de los recursos para la educación. ¿Qué planes y programas tienen para la educación? ¿Qué van a hacer con el dinero del Fonacide? Votá por mayor y mejor inversión en educación. Informate sobre los recursos que hay en tu distrito para la educación en www.observatorio.org.py.